Muy buenas noches. Continuando con el tema 3 de la asignatura de Gerencia Financiera Internacional, estamos hablando de exposiciones al entorno internacional. Vamos a referirnos ahora a la exposición por transacción. En la parte 2 hablamos de la exposición del riesgo cambiario, que tenía exposiciones contables y exposiciones por transacción. En este momento entonces vamos a hablar de la exposición al entorno internacional por transacción. Surge frente a variaciones del tipo de cambio, entonces hay dos tipos de exposiciones, la contable y la económica. De esta económica se divide en dos exposiciones, por transacción y exposición operativa. Entonces, repito, en este momento vamos a hablar de la exposición por transacción debido al riesgo de variación del tipo de cambio. La exposición por transacción desde la perspectiva económica se origina en compromisos contractuales, en cuenta por cobrar, en cuenta por pagar, en deuda en moneda extranjera. Estas partidas han sido contraídas en moneda extranjera a lo largo del ejercicio y expresadas en moneda local. Lo primero que se ha de hacer es medir la exposición. Entonces, supongamos una empresa cuya matriz es colombiana, cuya matriz está en Estados Unidos y opera con filiales en yenes japoneses en Tokio, en Toronto con dólares canadienses y en Madrid con euros. Entonces, lo primero que se ha de hacer es establecer cuál es la posición neta en cada una de las diferentes divisas en las cuales operan las filiales. Entonces, en este ejemplo, supongamos que la filial de Tokio tiene por pagar, no por recibir o por cobrar, 100.000 yenes, pero por pagar 60.000 dólares canadienses y por pagar también 30.000 euros. La filial de Toronto tiene por pagar 50.000 yenes japoneses, por cobrar 150.000 dólares canadienses y por cobrar 20.000 euros. La filial de Madrid, a su vez, tiene por pagar 60.000 yenes japoneses, 0 dólares canadienses y por cobrar 110.000 euros. Sin embargo, lo importante es establecer cada una de las exposiciones en cada una de las diversas divisas. Por ejemplo, si yo sumo en yenes japoneses, tengo una posición negativa de 10.000 yenes, que quiere decir que en general, totalizando, debo 10.000 yenes japoneses, pero espero recibir 90.000 dólares canadienses y 100.000 euros. Esa es la posición, que es lo que primero hay que ver, y luego habrá que analizar divisa por divisa en relación a la moneda de la cual se quiera hacer el análisis. En este caso pudiera ser el peso colombiano. Coloqué un asterisco en una empresa colombiana por el ejemplo, ¿no? Que digo yo que hay una empresa colombiana que tiene casa matriz en USA y opera en USA y opera desde USA con 3 filiales, como les decía, en Tokio, en Toronto y en Madrid. Y coloqué un asterisco para que el que quiera revise, se siga ese link y vea que hay 100 empresas colombianas que se abren paso en el mercado internacional. Entonces,
Como tenemos una exposición por transacción, que ya vimos las diferentes exposiciones en tres monedas distintas, en tres divisas distintas, nos vamos a analizar técnicas de cobertura. ¿Cómo vamos a cubrir esos riesgos operativos? Después de identificar la posición neta de cada divisa, surge la cuestión si esas exposiciones deberían cubrirse y en ese caso decidir en varias formas. Entonces planteamos que hay métodos internos y métodos externos. Internos a la actuación de la propia empresa y externos contando con el mercado, los mercados financieros. Dentro de los métodos internos tenemos el método de adelantar o atrasar pagos y cobros, el método de cobertura cruzada, el método de operaciones de mercado. Y dentro de los externos tenemos contratos a plazo, que llamamos seguros de cambio, tenemos las posibilidades de los futuros o de las opciones. Entonces miremos primero los métodos internos. El primer método interno que tiene que ver con adelantar y retrasar pagos y cobros. Adelantar es pagar antes de la fecha de vencimiento. Retrasar es pagar después de la fecha de vencimiento. Por ejemplo, una empresa que tiene una deuda en una divisa que se aprecia frente a la local. Por ejemplo, estamos en Colombia y debemos en dólares. Sabemos que el dólar tiene la tendencia a apreciarse. Entonces podría adelantar el pago, o sea, pagar hoy antes de que suba a cómo va a subir la tasa de cambio. Asimismo, una empresa que debe efectuar un pago en una divisa que espera se deprecie frente a su moneda local podría retrasar el pago. Esta es un poquito más delicada por aquello del crédito comercial, ¿no? Retrasar el pago. Hay el otro método interno que se denomina de cobertura cruzada. Podría ser que para la divisa no exista una alternativa clásica de cobertura con derivado financiero. Por ejemplo, estamos en un país donde no hay cobertura con derivado financiero y tenemos una exposición por transacción. Tenemos unas deudas o nos deben un dinero. Entonces puede acudir a otra divisa y acudir a los derivados de otra divisa y de esa manera cubrir la exposición que podemos tener nosotros por transacción. O hay otra operación que es quizá un poco menos arriesgada que la anterior de cobertura cruzada, que es operaciones de mercado. Las operaciones de mercado consisten en tomar una posición opuesta a la que se está creando a través de una transacción en divisa. Por ejemplo, una empresa exportadora. Por ejemplo, yo tengo una empresa de cerámicas que exporta, que espera recibir moneda extranjera. Le vendía al Japón y ellos me quedaron debiendo unos yenes. Y hay la posibilidad de que el yen baje, que la cotización del tipo de cambio del yen baje. Entonces yo debería cubrirme haciendo ¿qué? Un crédito en el mercado japonés de yenes. Entonces, al vencimiento, cuando ya me paguen, utilizo el cobro de esos yenes para pagar la deuda. Entonces esas son operaciones de mercado que son quizás más usuales porque son, bueno, relativamente menos costosas. De todas maneras, cuando hago un crédito, ese crédito debo considerar los pagos de intereses y de comisiones, que normalmente los créditos pues llevan cobros de intereses y cobros de comisiones. Es que cuando se vaya a plantear eso, pues hay que hacer el ejercicio, ¿no? ¿Cuánto me sale hacer esta cosa? ¿Cuánto me sale aquello? Y frente a la posibilidad de pérdida por la lejanía en el tiempo del cobro, pues ¿cómo puede ser eso? Hay métodos que se denominan externos. Por ejemplo, el contrato a plazos o seguro de cambio. En un contrato a plazo sobre una divisa entre dos partes, es un contrato entre dos partes.
Esas partes pueden ser empresas o pueden ser personas, en la cual el comprador se compromete a comprar una determinada divisa a un cambio determinado a cierta fecha futura. O sea, no hay aquí la formalidad de un intermediario financiero, no puede ser entre dos. Eso es prácticamente lo que hablamos de los forward. Otro método externo son los futuros. Los futuros son ya instrumentos financieros regulados y en los cuales aparecen instituciones mediadoras, intermediadoras financieras. Es un contrato que establece la compra o venta de un activo a una fecha futura a un precio determinado. En el momento de formalizar el contrato, yo necesito comprar unos dólares y tengo euros. Entonces establezco a cómo me van a cambiar, a cómo me van a entregar los dólares con respecto a los euros en el día de hoy, siendo que me los van a dar dentro de 35 o 40 días. Entonces, es un contrato que establece la compra-venta de un activo a una fecha futura, a un precio determinado al momento de formalizar el contrato. Los futuros son de obligatorio cumplimiento. Así, al vencimiento, el comprador está obligado a efectuar el pago y el vendedor la entrega de la divisa. Y esa obligatoriedad la hace cumplir pues por una parte el intermediador financiero y por otra parte la mecánica de cobertura de esa variación, porque la dinámica hace que día a día se considere la variación de la relación, en este caso en el ejemplo euro-dólar, y se debe establecer la garantía, se debe ajustar la garantía a un porcentaje que se ha establecido. Al final del periodo, pues los dos que se han comprometido tienen cómo cubrir sus obligaciones. También aparecen como instrumentos para la cobertura de este riesgo por exposición las opciones. La opción es un contrato entre dos partes en el cual el titular, el comprador, tiene el derecho, aunque no la obligación, de comprar o vender una divisa específica a un tipo establecido. Se llama el precio del ejercicio, antes de o a una fecha determinada. Entonces, yo establezco con otra persona que él me venda una divisa y que yo se la compre. Entonces, si yo soy el comprador, tengo la obligación de comprársela a un precio establecido a una fecha determinada. Sin embargo, puede ser que antes de esa fecha yo ejecute el contrato. Sin embargo, hay la opción que se llama americana, que el contrato se puede ejecutar en cualquier momento, o la opción europea, que solo se puede ejecutar a la fecha de expiración. Características de los futuros, de la opción de futuros. En los mercados de futuros se opera con un requisito mínimo de inversión llamado margen. Los futuros tienen un flujo de dinero diario. Al final de cada día se conoce el precio de mercado del contrato. Si el precio cae por encima del margen, o sea, si llega por encima del margen, habrá que completar el margen. Por ejemplo, yo he depositado 1000 y resulta que ahora necesito 1500, se me exige que coloque los 500. Si he depositado 1000 y ahora vale 500, dejo los 1000 por si acaso. ¿Sí? Entonces ahí le estoy dando seguridad al vendedor. Los futuros tienen un flujo de dinero diario. Al final de cada día conoce el precio de mercado del contrato. Si el precio cae por encima del margen, habrá que completar el margen o perder la totalidad de lo depositado. O sea, si yo en el día no completo las exigencias que el mercado regulador de cada futuro me exige, puedo perder todo lo depositado. Este mecanismo se llama market to market porque es de mercado a mercado. Aquí tengo un ejemplo de esa cobertura por futuros. Antes de mirar el ejemplo, quería referir a que
a poco el mercado de futuros se ha ido robusteciendo y ya los futuros están denominados en valores fijos y con condiciones y plazos y tiempos fijos. En cambio, en este ejemplo, pues era un poco para mostrar cómo es la dinámica de la cobertura, pero no está, ya les digo, actualmente pues ya están mucho más estandarizados, podríamos decir. Entonces supongamos que hay un contrato de futuro para comprar $125,000 en euros. El tipo de cambio que vamos a utilizar para el momento de la expiración del contrato es de 0,8689 euros por dólar. Como lo que necesito es más o menos como 100,000 euros, se acostumbra que el depósito de garantía sea alrededor del 1%. Entonces, yo debería depositar 1,000 euros en el momento inicial. Diariamente, eso es decir, al otro día, entonces el día que contraté el futuro fue el 14 de febrero, el 15 de febrero la cotización, el tipo de cambio euro-dólar bajó a 0,8612. Es decir, que el contrato ya es de 900, pierde 962 euros. Por lo tanto, que como tenía 1,000, ahora debo cumplir con 37.50. Sin embargo, como tengo más del margen, que es 37.50, pues no pasa nada. La institución financiera no me exige más. Pero, por ejemplo, en el día 17 de febrero, la cotización sube a 0,8802. Eso significa que la garantía debe subir a 2.412,50. Por lo tanto, yo como comprador debo colocar la diferencia de 2.412,50. Y así sucesivamente hasta el final del contrato, en donde yo he aportado una garantía de 12.275. Por lo tanto, he tenido una ganancia de 11.275. En ese momento, al final del contrato, la cotización del euro con respecto al dólar es 0,9591. Por lo tanto, en el mercado, los 125,000 euros, perdón, los 125,000 dólares en euros serían 119.887,50. Y en cambio yo puedo comprarlos por este contrato de futuro en 108.612,50. Entonces, la diferencia, pues no tuve que cubrirla en este caso porque era menos. Entonces yo tuve una ganancia que me la garantizó la institución mediadora. Bien, vamos a parar aquí en este tercera exposición. Mucho gusto y vamos a seguir adelante.